Hola, bienvenidos a tu clase de geografía. En este primer bloque analizaremos a la geografía como ciencia, teniendo como temas la geografía como ciencia, nuestra ubicación en el espacio geográfico, cartografía y elementos del mapa y sistemas de información geográfica. El lugar en donde vivimos es un lugar que agrupa muchas situaciones físicas, muchas situaciones biológicas, muchas situaciones químicas y sobre todo a la población. Toda la sociedad se interactúa con esas situaciones, vamos a decirlo así, biológicas, químicas, físicas, y constantemente esas situaciones o esos hechos geográficos o esos fenómenos geográficos, como bien lo puede ser la erupción de un volcán, son situaciones que se presentan y con las que tenemos que vivir día con día, y la implementación de la tecnología nos ha ayudado a comprender un poco más estas situaciones y a poder llevar a cabo ciertas actividades que nos llevan a una mejora de nuestra vida y de cómo enfrentar esta situación. No hay obstáculos imposibles, solo hay voluntades fuertes o débiles. Julio Verne. Estás en Ciencia y Educación. Comenzamos. En este primer tema, en la geografía como ciencia, abundaremos preguntas sobre en dónde estoy. ¿Por qué? Porque es lo que siempre desde los tiempos ancestrales el hombre es lo que se ha preguntado. ¿Dónde estoy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Qué hay a mi alrededor? ¿Qué tengo que hacer para subsistir? Todas esas interrogantes que se ha planteado el hombre desde hace mucho tiempo son preguntas propias del estudio de la geografía. Y es por eso que vamos a indagar un poco en ellas. Ahora bien, todos esos cambios que ha tenido la humanidad provienen desde que el hombre apareció en el planeta y se vio en la necesidad de alimentarse, y por esa razón cazaba y se tenía que andar moviendo de un lugar a otro. Eran hombres nómadas que se tenían que andar moviendo de un lugar a otro para encontrar su alimento, encontrar a esos animales a los cuales ellos cazaban y de los cuales se alimentaban. Después el hombre se vio en la necesidad de buscar un lugar estable en el cual pudiera permanecer, ya no tener la necesidad de andar migrando de un lugar a otro conforme a sus necesidades de alimentación, de andar buscando qué cazar, y empezó a implementar la agricultura, y de esta forma podían alimentarse con el desarrollo de la agricultura y tenían la posibilidad de vivir cerca de un río, de un lago, de una fuente de agua que les permitiera realizar el riego de esta siembra. Por lo tanto, empezaron a permanecer en ese lugar. También la pesca, por lo mismo que estaban en algún lugar cercano a una fuente de agua, empezaron a ver que podían cazar cerca de ese lugar donde ellos vivían, donde estaba la fuente de agua, ya fuera un río, un lago, el mar, etcétera, y podían alimentarse también de esa forma. Después, el hombre, debido al crecimiento poblacional, es decir, a la gran cantidad de personas que existían y que no podían satisfacerse las demandas para la alimentación de esa gran cantidad de personas, se requirió de industrializar algunos procesos, sobre todo en la industria alimentaria. ¿Para qué? Pues precisamente para satisfacer esas necesidades de la población de alimentarse. Y después, y es parte de la historia, es parte de la evolución del hombre. Entonces, actualmente nos vemos desarrollando tecnologías para poder sobrevivir, para poder llevar a cabo diferentes formas o estilos de vida, sobre todo, por ejemplo, en el caso de ahorita, en esta situación que nos hemos visto involucrados para el desarrollo de las clases. Tenemos que desarrollar tecnologías, o tenemos que utilizar tecnologías para realizar nuestros procesos que venimos realizando a lo mejor desde hace mucho tiempo. El uso de la tecnología, por ejemplo, ¿en qué nos ha ayudado ahorita en la pandemia? Para pedir comida a domicilio y no vernos en la necesidad de salir de nuestros hogares. Ahorita en esto que estamos haciendo, estás viendo este video y nos vemos en la necesidad de requerir utilizar la tecnología. ¿Para qué? Para una clase, yo para impartir una clase y tú para escuchar una clase. El uso de la tecnología también nos ha ayudado en la geografía. ¿Por qué? Porque se han diseñado sistemas geográficos de información donde muy sencillamente tú puedes geolocalizar cualquier lugar en el mundo. Si tú pones en tu buscador geográfico, en tu sistema geográfico de información que tienes ahí en tu teléfono, en el mapa o en la computadora, cualquier lugar del mundo, le pones París, le pones Francia, le pones Inglaterra, Estados Unidos, cualquier lugar, te va a aparecer ahí en el mapa y vas a poder viajar a ese lugar. Entonces, esos son sistemas de información geográfica que utilizamos. Y de esa manera el hombre ha ido evolucionando, ¿no?, a través de la geografía. Pero bueno, ¿qué es el estudio de la geografía? Por definición etimológica, geo significa tierra y grafos es descripción. Por lo tanto, la definición de geografía, ciencia que estudia a la tierra. Sin embargo, una definición un poco más extensa, más elaborada y más acertada es el estudio de la localización de objetos y procesos sobre la superficie de la tierra. Es decir,
vamos a localizar o vamos a saber dónde se encuentran ciertos objetos o ciertos procesos. Por ejemplo, si viene un huracán en esta zona donde nosotros vivimos, se va acercando un huracán, podemos localizarlo y podemos estudiar cuál es el curso que este tiene, la explicación de por qué estos se localizan en tal o cual lugar, ya sea cualquier huracán, ya sea por las corrientes de aire, las corrientes de marinas o los cambios de temperatura que existen en esa zona. Por eso se generan huracanes tanto en estas zonas del planeta, etcétera. Cómo estos lugares difieren entre sí y cómo la sociedad interactúa con su ambiente, es decir, qué efectos tiene que la sociedad realice su vida cotidiana a lo mejor para que se genere mayor cantidad de huracanes o para que se genere mayor cantidad de lluvias o menor cantidad de lluvias, el cambio climático, etc. También es una ciencia que se encarga de las dimensiones espaciotemporales, es decir, en el tiempo y en el espacio en que suceden y de la relación naturaleza, cultura, sociedad, cómo es que el ser humano, cómo la sociedad, dependiendo de su cultura, va influyendo en la naturaleza, va teniendo esa relación con la naturaleza, con el medio, con la tierra, y cómo es que se van afectando, cómo se van relacionando entre sí. Para su estudio, la geografía tiene un carácter interdisciplinario, ya que requiere de la información que proveen tanto las ciencias naturales como las ciencias sociales. Ahorita hablábamos acerca de la relación que existe entre el por qué se forman los huracanes y cómo es que la sociedad actúa a través de su cultura, a través de su comportamiento, para generar esta cantidad de huracanes, o cómo afecta a la sociedad ese hecho físico, ¿no? Ese huracán, cómo lo va a afectar. Y también cómo se comporta a través del desastre, ¿no? Una vez que se generó un desastre a través de ese huracán, pues cómo va a comportarse la sociedad para salir adelante, cómo va a ser resiliente la sociedad a través de su comportamiento. Luego, pues existen varias ramas de la geografía o varias ciencias que apoyan a la geografía, sin embargo se agrupan en dos ramas. Y existen dos ramas de la geografía. Existen varias ciencias que apoyan a la geografía, sin embargo la geografía se divide en dos ramas. La geografía física, que es la que involucra a todas las ciencias naturales, física, química, biología, ecología, etc. Y la geografía humana, que involucra a la sociología, la psicología, el comportamiento, el ser humano, etc. Y las ramas de la biología, por ejemplo la física, dice que son las causas y la evolución de los fenómenos físicos, es decir, por qué se ocasiona y cómo va evolucionando cada fenómeno físico que ocurre en la superficie de la Tierra, es decir, en la ecosfera. Y en el caso de la geografía humana, estudia la relación recíproca que se establece entre el hombre y el medio geográfico o naturaleza, lo que les explicaba hace un momento, cómo se relaciona el ser humano para que aparezcan esos huracanes o esos hechos geográficos y cómo se va a comportar para salir adelante ante esas adversidades. Existen en el paisaje geográfico dos conceptos que vamos a analizar. Uno es el de hechos geográficos, que es lo que les mencionaba hace un momento también, que son aquellos que suceden en la superficie terrestre. Todo lo que sucede y que forma parte del paisaje natural y cultural es un hecho geográfico. Por ejemplo, una cordillera, por ejemplo, una montaña, un lago, un río. Eso es un hecho geográfico. Es aquello que ya existe sobre la Tierra. Y un fenómeno geográfico son procesos dinámicos, es decir, procesos de movimiento producidos por la fuerza de la naturaleza, de repercusión mundial o medioambiental. Un fenómeno geográfico son el cambio climático, son la formación de huracanes, la formación de tornados, la generación de tsunamis, terremotos, etc. Y en ese paisaje geográfico, los hechos geográficos se dividen en tres, en físicos, biológicos y sociales, teniendo como concepto de los hechos geográficos físicos los que se producen por la dinámica de la naturaleza sin la intervención del hombre. Por ejemplo, tenemos, como les mencionaba ahorita, una montaña o una cordillera. En el caso de los hechos geográficos biológicos, son productos de la acción de los seres vivos que constituyen toda forma de flora y fauna en los ecosistemas. Es decir, un hecho geográfico biológico es la existencia de los animales y las plantas. Y un hecho geográfico social es el resultado de la intervención del ser humano sobre el paisaje natural. Es decir, cuando el ser humano transforma un paisaje natural en función de lo que él necesita. Por ejemplo, aquí vemos en una de las fotos la construcción de un puente.
y la construcción de casas ahí alrededor de ese cuerpo de agua. Es una foto de Venecia, donde pues también incluso el medio de transporte que utilizan ahí pues son ese tipo de balsas, de lanchas para poder transportarse, para poder moverse. Y en la foto de abajo, la construcción de una carretera sobre un cuerpo de agua. Ahí es directamente en el mar. Construyeron esa carretera, o bueno, es un estero ahí donde construyeron esa carretera en la ciudad de Empalme, Sonora, entre Empalme y Guaymas, Sonora. Es una carretera de conexión entre Guaymas y Empalme, cruzando por el medio del estero. Tenemos, en el caso de los fenómenos geográficos, ya no son hechos geográficos, ahora son fenómenos geográficos. En el caso de los físicos, son cambios que ocurren en la naturaleza ocasionados por la fuerza de la misma. Por ejemplo, la erupción de un volcán, un maremoto, etc. Eso es un fenómeno físico. Un fenómeno geográfico biológico ocurre por la acción de organismos biológicos. Por ejemplo, la desertificación o que se vayan degradando las plantas a través de hongos o a través de microorganismos precisamente descomponedores que hacen que se degrade toda esa materia orgánica. Y en el caso de los fenómenos geográficos sociales, surgen por la acción del ser humano sobre la naturaleza. Las guerras, las huelgas, todas las manifestaciones que ha tenido el hombre a través del tiempo influyen de alguna manera sobre la naturaleza. Son fenómenos geográficos sociales. Ahora bien, empecemos a hablar sobre los principios metodológicos, es decir, la forma en que se estudia a la geografía. Y son 4 principios metodológicos. Primero es la causalidad, es decir, se busca la causa por la cual fue originado ese fenómeno geográfico o ese hecho geográfico. La localización o extensión investiga y representa el área donde se desarrolla ese fenómeno. En el caso de la relación, ¿cuál es la relación con otros hechos o con otros fenómenos geográficos y que sean de naturaleza similar? Y la evolución, cómo se generan los cambios durante su desarrollo a través del tiempo. Analicemos, por ejemplo, la formación de algún huracán. Un huracán que se localiza, tenemos un principio metodológico que se localiza en el océano Atlántico, cerca a las costas de Yucatán, por ejemplo. Ahí tenemos la localización. ¿Cuáles son las causas? Muy probablemente las causas sean por el cambio climático, sea por el cambio intenso de temperaturas del mar, o por la salinidad, o por las corrientes de agua o las corrientes de viento que hay en esa zona, y por eso se ocasiona, por eso se causa ese fenómeno geográfico, la causalidad. Otro principio metodológico está relacionado, pues ya decíamos ahorita, con los cambios de temperatura en esa zona, el calentamiento global, cambios de volumen de agua, derretimiento de los polos, etc. ¿Y cómo va evolucionando? Podemos hacer una comparación de los años anteriores. Ahorita estamos en el 2020, pero digamos que en 2017 en esa zona hubo 4 huracanes. En 2018 en esa misma zona hubo 18 huracanes. En el 2019 hubo 23 huracanes. Y ahora en lo que va de 2020 se han registrado 20 huracanes. Entonces todavía no termina el año, pero existe la posibilidad de que exista mayor cantidad de formación de huracanes en este año. Por lo tanto, la evolución de la formación de huracanes en esa zona ha ido aumentando. De esa forma ha ido evolucionando. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, dale like, comparte, suscríbete y activa la campanita de notificación. Si tienes dudas, preguntas, comentarios, por favor haznoslos llegar en el correo cienciaeducacion20@gmail.com. También a través de nuestra página de Facebook, CIE, Ciencia y Educación, @cienciaeducacion20. Muchas gracias, Carlos, por la edición de este video. Chao.